Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista argentino Claudio Saboya. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y un placer tenerte aquí en el canal. El gusto es mío. Bueno, he contactado contigo para hablar sobre la actualidad política en Argentina y un poco me gustaría que me analizaras en qué momento se encuentra. En un momento bisagra muy importante en la Argentina, tenemos las elecciones generales el próximo domingo 22, faltan muy poquitos días, después de unas primarias, aquí le llamamos, son primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, en la que hubo una sorpresa, por lo menos por la magnitud de los votos que sacó un candidato que se creía marginal y en realidad salió primero, casi se dividió el electorado en tercios, pero encabezando esta persona se llama Javier Milei, del cual seguramente hablaremos en unos minutos. Y a partir de entonces, bueno, como que se trastocó todo el panorama con otro ingrediente muy importante, el candidato del oficialismo, del peronismo y todos sus socios aquí en Argentina, es el actual ministro de Economía, que ni siquiera es economista, es abogado en realidad, Sergio Massa, un político que tomó el Ministerio de Economía en un momento difícil el año pasado y lo agravó casi al doble en todas las variantes. En esta misma semana, el peso argentino se está devaluando a una velocidad impresionante, tocó el valor de 1.000 pesos. Imaginen ustedes que en agosto, cuando fueron las primarias, apenas superaba los 500. Prácticamente se duplicó el valor del dólar libre, que es poco, porque con las restricciones económicas que hay en Argentina, de falta de reservas y de una inflación muy grande, muy fuerte, bueno, todas las variables económicas están descontroladas, por lo tanto, hay las necesidades que tiene el candidato a presidente, Sergio Massa, son absolutamente contrapuestas con las políticas que debería tomar el ministro de Economía, Sergio Massa, que por supuesto serían de estabilización, de ajuste y de control de la economía. Bueno, les quiero contar que esa batalla entre los dos, Sergio Massa la está ganando el candidato a presidente, prometiendo y dando beneficios impositivos y entregas discrecionales de dinero que a su vez alimentan la inflación. Ese circuito que parecía que iba recién a verse después, o por lo menos la esperanza del señor Massa era que se viera después de las elecciones, está ocurriendo ahora con toda la incertidumbre que eso lleva. La tercera persona, la tercera candidata de estos tres tercios importantes de los cuales yo le hablé, quedaron 5 candidatos a presidente: Sergio Massa por el oficialismo, Javier Milei, de quien vamos a hablar porque es el fenómeno, y la tercera es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri en el periodo 2015-2019, que ganó en la interna, en las primarias de Juntos por el Cambio, que es la alianza que venía siendo, y de hecho lo es en el Congreso y también en las provincias argentinas, la oposición más coordinada, con más gobernadores, intendentes, legisladores en el Congreso. Claro, te quería preguntar, ya centrarnos un poco en Javier Milei, ¿los votos que ha ganado es porque ha calado su mensaje o es una manera de castigar a los otros dos partidos por el descontento que hay allí? Es muy buena tu pregunta, porque Mm. Javier Milei, que se autodenomina libertario, que es como un gradiente más alto de liberal, Mm. en realidad tiene un mensaje de un liberalismo económico extremo. Para él todo es un mercado, de hecho ha tenido declaraciones muy controvertidas. Por ejemplo, los órganos humanos serían un mercado también para él, aunque después lo quiso relativizar, donde hay una oferta y una demanda, si hay una transacción, él no tiene problema. Las armas, bueno, opuesto por supuesto a toda presencia y regulación del Estado a niveles extremos, pero su otro caballito de batalla, como decimos aquí, su otro mensaje fuerte es disparar contra lo que él llama la casta, que por supuesto Mm. es un concepto muy potente y bastante difícil de asir. La casta serían, en su juicio, todos los políticos, muchos empresarios prebendarios, los periodistas, bueno, todos aquellos que, entre comillas, y según la visión de Javier Milei, manejaron el país hasta esta decadencia total, de la cual, por supuesto, él está exento y viene a redimir a la Argentina.
ese mensaje anticasta, como él lo llama, es muy potente en momentos de, por supuesto, crisis económica, escándalos de corrupción altísimos que alimentan ese costado. Hay mucha gente que con su enojo y su desesperación y las ganas, como tú decías, de castigar a los políticos, te dicen, bueno, pero vamos a dar un salto al vacío. Esta persona no tiene no tiene prácticamente ni siquiera legislador en el Congreso para poder lograr nada dentro de lo que es una democracia. Bueno, y la respuesta de muchas personas, pero de muchas, es, bueno, si yo la paso mal, por lo menos que la pasen mal también los políticos. Los veo nerviosos y eso me gusta. No lo quieren a Milei, entonces eso también me gusta, me hace que lo apoye con más ganas. En cualquier caso, es un escenario difícil porque hay una cantidad de expectativas puestas en un eventual triunfo de Milei, que son realmente incumplibles, incumplibles de todo tipo vista, insisto, manteniéndonos dentro de los límites de la ley y de la democracia. Claro, lo que tú me estás diciendo, muchas promesas de la que hace son de difícil cumplimiento y también el papel complicado que tiene frente a las provincias, ¿no? Si ganara, ahí tiene un déficit, ¿no? Bueno, sin duda, porque Mm, él tiene una fuerza política, digamos, muy nueva, que a su vez se ha nutrido, porque es el trabajo que nos toca a los periodistas investigar y en mm. cualquier caso contarle a la sociedad, de gente de todos los demás partidos, por supuesto, que le dicen, Milei, yo te armo la lista de la Libertad Avanza en tal provincia, o déjame que en tal municipio hay gente que te puede ayudar para completar los lugares, porque no tenía ni siquiera la gente para completar los casilleros de las listas electorales para presentarse. Entonces, adentro de esas boletas electorales hay un aquelarre muy dominado por el peronismo, ahí hay como vasos comunicantes muy fuertes con Massa. Massa pensaba que dándole por debajo de la mesa y no tan debajo de la mesa aire y recursos a Milei debilitaba a Juntos por el Cambio, cosa que en una medida ocurrió, pero como en el famoso cuento de Frankenstein, cobró vida propia y le saca a él mismo, dentro de la histórica electorado, clientela del peronismo, que son los sectores más postergados, más pobres, más excluidos del tercer cordón urbano, ¿no? Donde aprieta mucho más con las faltas económicas y de otro tipo de carencias, de necesidades básicas insatisfechas, era el votante histórico del peronismo, y ahí Milei casi arrasó. Entonces, también ese escenario entre las primarias de agosto y ahora en octubre, bueno, ¿qué hacemos con Milei? Porque al final es un barrilete que se fue muy lejos y Mm. ahora puede ganar él. Sí, también hablando sobre las provincias, él se ha centrado mucho en las elecciones generales y no ha hecho campaña por ello, ¿no? También eso lo mismo no le ha sacado que saque más votos en esto que estamos comentando de las provincias, ¿no? Es algo que no podemos terminar de interpretar porque es ilógico, digamos, no es congruente. Hubo elecciones, fíjate que ya muchos gobernadores provinciales, haciendo uso de sus potestades legales, desdoblaron la elección provincial de la general. Eso suele ocurrir cuando crees que tu candidato a presidente, que podría haber sido Alberto Fernández, el presidente actual nuestro, podría haber ido a la reelección, directamente renunció a ni siquiera postularse. Entonces, por las dudas, para preservarse, los gobernadores fueron anticipando esas elecciones. En gran mayoría de las 24 provincias, creo que son 18, 19 las que anticiparon la elección. En la gran mayoría de ellas ganó Juntos por el Cambio, que es la otra Mm, alianza opositora a la que había gobernado con el presidente Macri, mm. incluso recuperando provincias que no había gobernado nunca desde que Argentina recuperó la democracia hace justo 40 años. La provincia de Santa Fe, la provincia de San Juan, ganó en Chubut, ganó en Chaco, ahora donde hubo también un escándalo muy fuerte con el oficialismo. Sin embargo, cuando fue el momento de votar en estas primarias para presidente, Milei hizo una elección espectacular, aún en lugares a los que ni siquiera había ido a hacer campaña. Como vos decís, no tenía candidato propio y ni siquiera había ido él a hacer Mm. campaña para presidente, ¿no?
Claro, con el discurso que él tiene, si tiene que tener alianzas, que es lo que parece si ganase, es muy complicado, ¿no? Porque, claro, ¿quién se va a aliar? ¿Qué partido político se va a aliar con él? Es muy difícil para cualquier persona que quiera aliarse con él, y te diría que es muy difícil para él mismo, porque si él hizo de su fortaleza un discurso de romper puentes con todos, porque son todos la casta, por eso te explicaba este concepto. De hecho, ha hecho algunos arreglos con sindicalistas, que aquí son el subsuelo de la consideración pública, están por debajo de todo, pero algunos que le garantizan cierto músculo para controlar la elección en algunos lugares, ¿no? Para la fiscalización. Y esto se lo han enrostrado inclusive en el debate electoral de este domingo. Bueno, eso no importa, ¿no? Como que la casta, que es esa especie de mancha venenosa con la que él apunta, fuera o dejara de ser lo que él señala, no que haya una lógica. ¿Me seguís? Lo que es difícil, por supuesto, es si él tiene que tender puentes, lazos, obviamente, para poder sacar leyes, o en la justicia mismo. Él propone cosas muy disruptivas. La más disruptiva de todas es dinamitar el Banco Central argentino y que la moneda nacional sea el dólar, lo cual implica montones de cosas técnicas a las que él ama referirse, que han sido desmentidas por casi, hubo hasta cartas de más de 100 economistas de todos los orígenes e ideologías diciendo que era imposible, sobre todo en estas condiciones, más allá de la conveniencia o no, dolarizar la economía argentina, y él se enoja peor. O sea, ahí se le va el liberal y también sale un poco una beta un poco autoritaria, ¿no? Que tiene Milei, que es una personalidad muy compleja, con un carácter volcánico, muy turbulento, eh, con una, si querés, falta de equilibrio y de frialdad para discutir las cosas. Bueno, una personalidad que lo ha hecho también muy exitoso, muy Sí, atractivo. cuando me hablas de la casta, aquí también hubo un partido político en España que la utilizaba de diferente ideología, que ahora están agrupados con Sumar y bueno, la verdad es que bajó mucho el porcentaje de voto, según va pasando los años, pues va teniendo menos margen de voto, ¿sabes? Y son de ideologías Es que es que Podemos y ahora se llama Sumar, están juntos con Sumar. Correcto, sí, seguimos. A ver, muchas veces se habla en Argentina de la comparación de esta fuerza de Milei y su fuerza con Podemos en España, o con lo que fue el fenómeno de Jair Bolsonaro aquí al lado en Brasil, o aún incluso de un Donald Trump en Estados Unidos como una figura, un outsider. No son todos casos iguales, pero cumplen algún tipo de rasgo en común, que es esto: decir, yo no estuve, este te defraudó, este otro también, a mí no me tocó nunca, vengo de afuera, voy a acabar con todos ellos, los voy a echar. Argentina tiene una desmesura realmente obscena en agencias del Estado, con empleados, que en una situación de restricciones económicas muy fuerte terminan siendo los beneficiarios frente al empleado o al emprendedor o al comerciante común que levanta la cortina todas las mañanas y tiene que trabajar y pagar impuestos. Entonces, esa tensión, Milei promete acabar con ella como hizo Alejandro con el nudo gordiano, con un hachazo, y bueno, y después vamos a ver qué pasa. Insisto, es muy atractivo y es seductor para aquellos que fantasean con algún tipo de solución mágica, ¿no? Esa cosa de solución rápida, un atajo para salir de una nube de problemas. La experiencia argentina en distintos momentos de la historia y lo que uno ve en el mundo hace que uno sea bastante escéptico a esa magia, ¿no? Sí. Estos discursos populistas al final a corto plazo sí que consiguen grandes resultados y logran sorprender, pero luego a largo plazo les cuesta mucho continuar con una proyección. Dijiste una palabra muy importante, porque la palabra populismo aquí es muy pesada en Argentina. Bueno, nosotros hemos tenido en el siglo XX a Juan Domingo Perón, que fue una de las figuras mundiales de lo Sí. que después se dio en llamar el populismo, esa especie de diálogo entre un líder y el pueblo directamente, que lo interpreta ese líder y que lo conduce, pero a su vez, insisto, lo encarna. Bueno, una cosa muy alejada del contrato social de Rousseau, un poquito más racional. Y cuando vos lo escuchás a Milei, justamente él se cree y se ve a sí mismo
como una cosa muy diferente a eso. No, 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 el populismo es esto, todo eso es el Estado. Él llama socialista a todo, todo lo que prácticamente es todo socialista, eh, cualquier tipo de intervención, hasta en la salud, no sé, socialista, no va, y se ve a sí mismo como alguien que no es populista. Cuando vos escuchás las soluciones o el tipo de herramienta con la cual él promete intervenir en el país, son las de un populista. Insisto, Mm. que tiene más que ver con la magia, con el vamos a hacer saltar todo, que en lugar de un proceso que siempre es naturalmente largo, complejo, con avances y retrocesos, con participación consciente de mucha gente y no con una especie de varita mágica. Claro, en todo esto que hemos hablado de Milei, que no hemos hablado, ¿qué importancia tienen las personas que no ejercen su derecho a voto? Es muy alto ahí el porcentaje, ¿no? En Argentina, ¿no? Bueno, aunque estas primarias que yo te dije, a que llamamos paso, y la O de Mm, paso es obligatorias, mm, es una ley del año 2009, hubo mucha gente que no fue a votar. Los analistas aquí interpretan que la cantidad de gente que no fue a votar y la gente que votó a Milei serían de alguna forma manifestaciones de un sentimiento bastante parecido, ¿no? De mm. descreer en el sistema, de abandonar la democracia, como si, bueno, esto no me da respuesta, yo ni voy a votar, o bueno, si yo voy, voy por este extremo, este loco, a ver lo que hace, vamos con él. Como si fueran cosas vinculadas. Al ser tanta la gente que no fue a votar, de los empadronados son prácticamente casi 10 millones de personas. Los cálculos son por la cantidad de votantes histórica en la elección general, que es la que vamos a tener ahora el 22 de octubre. De esos 10 millones, al menos 3 millones consideramos que irían a las urnas. Es mucha gente, sobre todo para una elección en tercios, donde terminó 29, 28, 27% los tres, con sus decimales cada uno, pero fue así. Mm. Bueno, imagínate los argentinos que están en el exterior, ustedes en España tienen muchos compatriotas nuestros que Sí. viven y que trabajan allá en Europa, o los tenemos en lugares de América, en Estados Unidos también, en Australia. Esos no les permitieron votar. Antes se podía, en las PASO no les dejaron votar y ahora están habilitados. Son más de 600.000 y que en general son muy activos, así como están lejos, bueno, Mm. se sienten vinculados a la patria en el acto de votar. Entonces, la expectativa para hacer cualquier tipo de pronóstico es muy difícil. Son muchas las variables que apenas uno baja un poquito, sube otro, o se suma gente que no había votado, o se retira gente que había votado y rápidamente cualquier cuenta que uno quiera hacer cambia por completo. Claro, hablando de las propuestas que hace Javier Milei, que yo he dicho que son populistas, Ujú. claro, cuando Comparto. si la gente que lo ve en el poder, al final, sus ideas, lo que tú has dicho, muchos profesionales economistas o de otros aspectos de la sociedad dicen que no las puede llevar a cabo. Claro, entonces si llega, no sé qué medidas puede tomar para calmar a la sociedad, para ayudar a la sociedad. No parece que pueda tomar ninguna relevante o que vaya a ayudar a un cambio grande. Bueno, ese es uno de los interrogantes grandes que hay. Cuando vos sos depositario y haces de esa confianza o de esa esperanza que pusieron en vos una bandera que a su vez la llevas al extremo, en lugar de morigerarla, decirle, bueno, vamos a llegar, vamos a ver. No, no, yo voy a convertir. Él tiene un dicho, aparte es muy gracioso, por decirle de una manera. Te dice, si me dan, no quiero equivocarme con los años y con los países, pero te voy a poner un ejemplo. Si me dan 10 años, somos como España. Si me dan 15 años, somos como Italia. Si me dan 30 años, somos como Estados Unidos. Es como si existiera un ranking, digamos. ¿Cómo haces después para levantarte a la mañana y encontrarte el mismo país que tenemos ahora, que encima cada día está siendo más complicado, me voy al otro extremo, por las medidas que está tomando el gobierno, también con un ministro que quiere ser él el presidente, entonces, bueno, está rifando prácticamente muchos recursos sin pensar en el futuro, aún en su propio futuro, en una transición. Después vemos, mañana se verá que es, ¿no? uno de los
de los rasgos del populismo. Todo hoy, mañana no importa, mañana veremos qué pasa. Bueno, la desilusión posible o la frustración si Javier Milei llega al poder y potencialmente es alta, porque sus cambios que él dice son tan extremos que, por supuesto, algunos de ellos, te voy a poner un ejemplo, vamos a cerrar, dice, determinada cantidad de empresas del Estado. Puede ser, pero por supuesto que eso tiene que ser leyes, eso va a ser objetado en la justicia tiene sus tiempos, ¿no? Con recursos de amparo que detengan una acción hasta que se analice el fondo de la cuestión y se vea quién tiene razón o no, eventualmente que haya indemnizaciones. Bueno, como sea, no va a haber una respuesta o una salida o un cambio inmediato, no lo va a haber más allá de la voluntad que ponga el señor Milei si es que le tocase gobernar o la capacidad para hacerlo. Y bueno, una de las preguntas que flotan entre los politólogos, un poquito en la opinión pública, los periodistas, es esa tensión, ¿cuánto tiempo va a aguantar? Hasta que quizás el propio votante de Milei diga, bueno, pero al final esta es otra desilusión más, no puedo hacer nada. Digo, en el mejor de los casos y contando que todo el mundo tenga Sí. buena voluntad. Sabemos que la vida es más compleja que esto, ¿no? Pero aún si fuera así, en una situación de laboratorio, esa paciencia que ya está con mecha corta, como decimos aquí en Argentina, el explosivo está cerca, y vos no le das una satisfacción inmediata, pese a haberlo prometido, porque en esa promesa es donde vos basaste tu diferencia con el resto de los adversarios políticos, ¿cómo puede salir? Y bueno, no sabemos. Claro, otra de las incógnitas desde fuera es las relaciones internacionales que tendría si llega al poder, teniendo en cuenta los conflictos tan complicados y tan difíciles que está hoy en día. Hemos visto hace pocos días, por ejemplo, entre Israel y Palestina. Claro, ¿qué Sin papel crees duda, que tendría ahí? sin duda, mirá, Milei, sus definiciones en política exterior son tan cortas y tan directas como esto. Dos puntos. Yo ya elegí mis aliados incondicionales, son Estados Unidos e Israel. Y bueno, a ver cómo sería. Ya está, listo, fin del comunicado. Bueno, son dos países que por distintos motivos, por supuesto no los voy a comparar entre sí, están en procesos electorales, en Israel nada menos que ahora con la invasión asesina con su población civil que sufrió el fin de semana, lo cual sabemos que va a configurar no solamente ese conflicto regional, sino va a impactar en el resto del mundo y no solo en términos bélicos, sino también en términos económicos, financieros, cosas que en este mundo globalizado nos van a impactar a todos. Aquí en Argentina, sin ir más lejos, tuvimos dos atentados terroristas de Hezbollah que están impunes en el año 1992 y 1994, con 19 muertos uno y 85 muertos el otro. Digo, cualquier pluma que se pose en esa balanza es muy sensible para la Argentina. Entonces, bueno, parece que hay que tener justamente mucho aplomo, mucho profesionalismo en el manejo de las relaciones internacionales en cuanto a política, en cuanto a seguridad y desde luego en cuanto a economía. Argentina es, por un lado, un país deudor, el país deudor más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional, con grandísimos problemas financieros, y a su vez somos un productor de alimentos muy importante y de Mm. energía que podríamos abastecer por lo menos a un continente entero, pero bueno, implica unas inversiones, esas inversiones para poder extraer y procesar esa energía y trasladarla, ya sea gas, petróleo, etcétera, requieren de una estabilidad eh, también jurídica, por supuesto, y de unas ciertas condiciones económicas. Bueno, todo es más complejo que blanco y negro, ¿no? Claro, es que ese pequeño papel que ha tenido Argentina con las BRIC, claro, no sé si Milei cómo se desharía de ahí o cómo gestionaría eso también un poco. Tenés razón, porque eso fue como una especie de sorpresa en la que nos vimos involucrados los argentinos hace un mes y medio, cuando se anunció que se aceptaba algo que, no sé, había pedido este gobierno de Alberto Fernández, que ya a quien ni se lo menciona directamente, como si no tuviéramos gobierno prácticamente. En otro momento de la Argentina, un presidente como este hubiera implosionado el país, digo, en los años 70, en los años 80. Sí. Es increíble que todavía las cosas más o menos
aún con sus dificultades, sigan funcionando con un vacío de poder monumental, porque la propia alianza que lo llevó a Alberto Fernández a la Casa Rosada ya se deshizo de él, no lo tiene ni en cuenta, no lo muestran ni en la campaña electoral, lo esconden por ahí. Pero bueno, como se dice aquí, él tiene la lapicera aún, y con esa lapicera ha pedido el ingreso a los BRICS, que nos enteramos hace poco que éramos aceptados junto con Irán, nada menos. Que aquí quiero recordarte, por el segundo de estos atentados terroristas, hay ciudadanos iraníes que están con pedidos de captura internacional por parte de la justicia argentina y con alertas rojas de Interpol. Son funcionarios algunos de ellos hoy. Entonces es muy, muy fuerte y muy traumático. ¿Qué se va a hacer con eso? Vamos a decir ahora que no, es lo que ya dijeron tanto Milei como Patricia Bullrich, los dos candidatos opositores con oportunidad o con chances de llegar al poder. Pero bueno, digo, es delicado, son todas cosas que hacen a si querés, el interés nacional y que muestran una Argentina fragmentada en pedazos totalmente opuestos entre sí, algo que uno ve en otros países también, pero bueno, no es bueno, no hay duda. Bueno, Claudio, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo creo que hemos hecho un buen repaso y me gustaría también, después de las elecciones que viene el día 22 de octubre, pues poder volver a charlar contigo. Yo te agradezco mucho, excelente el diálogo, estás muy informado de lo que pasa aquí en mi país y hablamos cuando quieras, por supuesto. Perfecto, pues muchísimas gracias y un abrazo. A vos.